Para el padre Kentenich, el tema de la libertad fue clave. Él anhelaba que la Mater, en el santuario, fuera la gran formadora del hombre libre, de la persona que libremente se decide por los más altos ideales, en contraposición al hombre masa que hace lo que todos hacen porque todos lo hacen. Él se preocupó no solo de regalar una concepción sana y auténticamente cristiana de la libertad, sino que más aún decidió ir libremente al campo de concentración de Dachau para ganar el espíritu de la libertad de los hijos de Dios para toda la familia de Schoenstatt y para todos los tiempos. El padre Kentenich decía que también podríamos ser hombres masa en el plano religioso, y tampoco esto estaba bien. Ahora viene la seria pregunta. ¿Nuestra familia en sus próximas generaciones conseguirá comprender y utilizar correctamente esta libertad? Esto nos lleva a un lugar, Schoenstatt, en el Valle de Wallendar, Alemania, y a una fecha, el 18 de octubre de 1914. El padre Kentenich sellaba una alianza de amor con la Santísima Virgen. Con aguda percepción de los problemas de su época y con profunda intuición ante el futuro, el padre Kentenich detectó que estábamos ante un cambio radical en el mundo. El padre Kentenich para nosotros es alguien muy importante, porque conocerlo al padre Kentenich es conocer a Schoenstatt, y conocerlo al padre Kentenich es conocer su vida, o sea, porque en su vida nosotros hemos ido descubriendo la espiritualidad de Schoenstatt. Él siente que en el pensamiento Palotti había un mensaje que para él era muy importante y muy rescatable, y que él percibía que no había sido suficientemente rescatado por la orden de los palotinos, y es el concepto de la confederación apostólica universal. Él llama la CAO. Este concepto es un concepto también que a mí me parece súper moderno, y es que él se da cuenta que Palotti es un hombre que le ha tocado realizar tareas muy sociales. O sea, le toca enfrentar la peste en Europa, y en su desesperación, al no haber manos suficientes para atender a toda la gente, ha acudido a voluntarios, y esos voluntarios se han vuelto finalmente lo que hoy día llamaríamos los movimientos apostólicos. O sea, son laicos trabajando en una línea de iglesia. Vivencialmente relacionada con los laicos, o sea, que tenga una responsabilidad que los laicos. Tal vez Palotti se dio cuenta en el 1800, en el siglo XIX, que la iglesia no iba a dar un aporte, o sea, no iba a poder dar un servicio a una población que iba creciendo tan grande, ¿no? O sea, la vocación religiosa se estaba creciendo lentamente, pero la población iba creciendo mucho. Entonces dijo, esto no hay equipación, entonces tienen que estar los laicos presentes en esto. En el centro de la problemática, contemplaba al hombre. Veía un creciente proceso de masificación. Captaba que tiempos nuevos requerían un nuevo tipo de hombre. Palotti ha dado, digamos, lo que él llamaba a la acción católica, además una instancia de coordinación del apostolado. Entonces él quería que, digamos, todos los grupos religiosos, las comunidades religiosas tengan una instancia de unidad. Y eso el padre Kentenich lo llamó una idea mamut, o sea, una idea muy grande en la cual Schoenstatt debería comprometerse como un aporte, ¿no?, a la iglesia. Él interpretaba esas ideas de Palotti, ¿ya?, que se podían quedar en el olvido, ¿ya?, y no podían haber trascendido en una época posterior a la que él ha vivido, porque probablemente cuando él vivió no se lo entendió, pero yo creo que esas ideas bien trabajadas, bien concebidas, han sido adaptadas, digamos, a las circunstancias de que el padre Kentenich ha vivido. ¿Ya? Las tres ideas que él representa, o sea, que representa Vicente Palotti, es el apostolado de los laicos, el nuevo hombre y la nueva comunidad. La Virgen María debía ser su madre, dar nuevamente a luz a Cristo en el corazón de los hombres. En Schoenstatt y desde Schoenstatt, quería sobre todo manifestarse como educadora de ese hombre nuevo y de esa nueva comunidad.
el padre José Kentenich fue gestando a lo largo de su vida, con un fino instinto psicológico, una concepción psicopedagógica orgánica del hombre que, más tarde, se traduciría en una educación en el amor, a través de la confianza, la libertad, los vínculos y los ideales, capaces de llevar a ese hombre a la alianza con Dios, a través de María y a la unión creadora con los demás y con el entorno. El fin de la educación es la madurez humana, religiosa y social del individuo. Hay que ganarse la confianza y brindar confianza. Para ganarse la confianza es imprescindible el contacto con la vida. De especial importancia es que se respete la misión, la originalidad y las necesidades del otro. En segundo lugar, el educador debe brindar confianza. Se trata de despertar la corresponsabilidad. Hay una carta apostólica firmada por Francisco que dice en su capítulo 9 que la fe se hace al caminar. Y entonces yo me he agarrado un poco de esa frase para explicar esta idea de que lo que para mí es respuesta no tiene por qué ser respuesta para el otro. Cuando una persona se acerca al santuario, se acerca a la ermita, se acerca a la mater, no tiene que ser uniforme la respuesta. La respuesta es universal, es diferente, porque todos somos peregrinos y en la medida que vamos avanzando encontramos distintas respuestas a nuestros problemas existenciales en nuestra fe. Utiliza mucho el concepto de confianza porque en la vida personal de cada individuo está constante la mano de Dios. Entonces, en el momento que la persona pone su vida, sus actividades, su trabajo diario en manos de Dios, es verdaderamente cuando hay una comunicación entre Dios y ese individuo, y las tareas que realiza adquieren un sentido trascendente. Y no solo eso, sino que en ese diálogo constante, permanente en el día a día, es que se desarrolla digamos, la misión, la tarea que Dios tiene encomendada a cada individuo. O sea, en ese ponerse en confianza, ¿no? En esa confianza, ponerse en manos de Dios. De allí que una de las pautas de autocrítica del educador schanstatiano sea la siguiente. Una pregunta decisiva. ¿Eduqué hombres autónomos que puedan proseguir su camino con valentía aún sin mí? La persona que se acerca va a encontrar un ambiente de mucha libertad, va a encontrar un ambiente de mucha comprensión, de acogimiento. El término libertad es bien interesante. Nadie te va, el padre decía, la menor cantidad de vínculos obligatorios. Los vínculos tienen que ser siempre fraternos. Hay un organismo de vinculación. Tenemos que crear nosotros los vínculos con las personas, porque si no creas un vínculo, nadie viene. Entonces, si tú creas un vínculo y tienes un vínculo sobrenatural, entonces la cosa se va armando. Y el trabajo aquí del laico es esencial, es fundamental, es el que pone el hombro. El sacerdote es el director espiritual, es el que te orienta, es el que te sugiere, pero no te impone, no te obliga. Que la libertad es un don de Dios y tú ofreces, o sea, te das tu libertad para volverte íntegramente dependiente, ponerte en manos de Dios. Cuanto mayor sea el margen de la libertad, tanto más se forjan las personalidades con brillo personal. Surgirán los compromisos serios pero libres, que emergen del interior del individuo o de la comunidad. El educador que sabe trabajar con el principio de la vida suele conducir a la magnanimidad, no obliga bajo la presión y programación del deber, sino bajo la sugerencia del poder y querer. Las exigencias deben estar siempre inspiradas por el amor y conducir al amor. El padre Kentenich lo definía como amor pedagógico y entendía por tal el amor que tiene la virtud de transferir vida
al educando. El amor mismo, o sea, viene de la inmensa misericordia de Dios, ¿no? Que es un amor que no exige nada, pero que da todo. O sea, es una relación totalmente desigual, porque Dios no espera nada de uno, sino lo da todo, pero no te exige nada. Lo central en Schoenstatt creo que es la alianza de amor con la Virgen, ¿no? Porque es un acto simple en el cual uno, con el grupo con el que está, hacen una alianza, ¿no? Una alianza de quererse con la Virgen María. Ese vacío que he sentido, bueno, se fue llenando a través del pensamiento, de la vivencia del santuario y la cercanía a Dios a través de la Mater. El trabajo con los matrimonios y las familias, célula germinal de la sociedad, es lo esencial para el movimiento de Schoenstatt. Diversas iniciativas respaldan y vigorizan las relaciones familiares. En ellas se fortalece cada ser humano y también el conjunto de la sociedad. Tu pertenencia a Schoenstatt es una pertenencia comunitaria. Sales en búsqueda del tú. Entonces, eso es lo interesante, uno aprende y ahí sale el tema de los vínculos, ¿no? En Schoenstatt, el organismo de vinculaciones que se llama es un organismo natural de vinculaciones y es un organismo sobrenatural de vinculaciones. Y yo personalmente me he acercado al santuario cuando estaba pasando una crisis existencial muy difícil, familiar, muy dura, que me parecía que el mundo había terminado para mí. Y entonces empecé a sentir que adquiría una nueva dimensión y que había vida después de una crisis como esta y que se podía uno reconstruir a sí mismo y empezar de nuevo. Y eso yo creo que es el mensaje de todo esto. O sea, en el trabajo que ha dejado, el legado que ha dejado Kentenich, el legado que ha dejado Palotti, es ese pequeño santuario, ese mundo que se abre y que parece tan sencillo, sin embargo es tan trascendente, es tan extraordinario, ¿no? Va más allá de lo que uno imagina jamás tener como respuesta. Conocer el corazón del Padre es conocer Schoenstatt, porque ahí adentro hay mucha riqueza, hay mucho amor y bueno, lo sentimos como a un hijo especial de Dios en la tierra. Entonces, por eso es tan lindo zambullirse en su corazón, conocer su alma, porque estamos conociendo a través de él a Dios, ¿no? Porque, ¿de qué habla el Padre Kentenich en sus retiros? De Dios. Porque lo he vivido en la realidad y en la experiencia vivencial del día a día, que Schoenstatt no es una idea, sino es vida. Desde aquel día de octubre han transcurrido casi 100 años. El padre Kentenich fallece el 15 de septiembre de 1968, pero sus palabras de entonces se han tornado realidad. La palabra Schoenstatt es pronunciada en Paraguay y en Australia, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el Caribe, en Sudáfrica, en la India, en Bolivia. Aquella pequeña capillita dedicada a San Miguel Arcángel es actualmente el santuario original que se ha multiplicado en Alemania, Europa, las Américas, África, Asia, Australia, a través de una red de casi 200 santuarios filiales,